Bueno, hoy hablaremos de Balzac y de Laura de Berny, que era la vecina de Balzac. Es extraordinario hablar del vecino de un personaje célebre, de un gran escritor. Vamos a hablar hoy de la de al lado de Balzac. Este programa me gusta. ¿Cuál es el tema de hoy? La de al lado de lo de Balzac. A los 20 años, nuestro amigo Honoré de Balzac vivía en su casa paterna en el pueblo de Villeparisis. Estaba decepcionado, escribía folletines. Parece que un tiempo antes, cuando era ayudante de escribanía, había escandalizado a su familia declarando su deseo de ser escritor. Imagínense, la familia lo sacó vendiendo almanaques. Luego de gritos, escenas y súplicas, se fue a París a intentar fortuna, ayudado incluso por la familia. El padre, el viejo Balzac, poco convencido, había limitado esa prueba a 2 años. Te mando a París 2 años, y a los 2 años no salí siendo un Balzac, te volvés. El caso es que pasaron los 2 años y el bueno de Honoré no vendió ni un solo escrito a nadie y se volvió con la cabeza gacha a Villeparisis. Y en la casa de al lado, a la de Balzac, vivía Madame de Berny, que tenía 2 hijas mayores, muy hermosas, y 2 chicos más pequeños. Cuando Balzac veía salir a dar un paseo a sus vecinos, salía él también. Pronto entablaron conversación. Un día Balzac anunció a su familia que había sido invitado a tomar el té con las vecinas. La madre de Balzac, la madre de Honoré, lo aprobó. Porque los Berny, los de al lado, eran gente bien, y la vieja calculaba que cualquiera de las 2 chicas iba a ser un buen partido para nuestro Honorato. En la casa de los Berny, Honoré se mostró amable, conversador, expuso sus ambiciones de escritor, los distrajo incluso contándoles cómo escribía en su piecita de París, envuelto en chales para no congelarse. Se separaron todos encantados los unos con los otros, y quedó entendido que esa visita iba a repetirse. Y efectivamente se repitieron las visitas y se convirtieron en costumbre. Para posterior sorpresa de todos, en realidad Honoré se enamoró de la vieja, de ninguna de las 2 chicas, sino de Madame Laura de Berny, la madre de las muchachas. Para poder estar cerca, le propuso dar lecciones de gramática a uno de sus hijos, de los pibes más chiquitos, y ella aceptó. Una tarde, en un momento en que se encontraron solos, él se atrevió a tomarle la mano y a besarla con un respeto teñido de pasión, emoción que nunca he podido experimentar. Luego se le declaró, mire señora, dice, estoy como loco con usted. Mire señora, no es de todos modos un buen comienzo para una declaración amorosa. No, la verdad que no. Y Laura le pidió que fuera razonable, vaya a saber, ¿no? Y Honoré se disculpó y se fue. Laura de Berny tenía 45 años. La admiración de Balzac la conmovía, pero para ella ese chico era un adolescente, creía que esas pasiones juveniles no duraban, estaba segura de que se trataba de una admiración circunstancial, carente de todo amor, pero Balzac estaba enamorado. Y ansiando una aceptación, se ingeniaba para ser agradable, escribía versos para la mayor de las hijas de Laura, cosa que en realidad no hizo más que confundir a todos. En realidad él escribía versos para que la vieja lo admirara, pero los versos estaban dirigidos a la hija mayor, lo cual confundía un poco los tantos. A todo esto, la madre de Balzac estaba encantada porque creía que Balzac estaba puesto con la mayor de las hijas, y ya estaba calculando la boda, incluso la dote. Los Berny estaban más o menos bien. A todo esto, la muchacha, la mayor, la hija de Laura de Berny, también, como recibía versos, veía con buenos ojos la idea de esa unión con el vecino. Ella también veía que el Honoré iba cada vez con mayor frecuencia a la casa, en fin. Pero
el caso es que, aun cuando la señora Laura no le hacía mucho caso, iba creciendo entre ella y Balzac una intimidad. Él quedaba fascinado cuando la señora Laura le contaba sus historias. Laura era hija de músicos protegidos por María Antonieta, se había casado en segundas nupcias con un caballero que había intentado en vano hacer evadir a la reina de la guillotina, y Honoré, cuyo padre debía en cierto modo su elevación social a la Revolución Francesa, porque era un comerciante, descubría con cierta admiración plebeya algunos valores de la realeza y se entusiasmaba. Una tarde, doña Laura le mostró un pañuelo embebido en sangre de María Antonieta. Parece que la vieja se enamoraba tanto, se emocionaba tanto al tocar aquel pañuelo, que Honoré compartió su emoción y se sintió por un rato realista. Realista no en el sentido artístico, sino en el sentido político. La verdad es que Honoré aceptaba estas ideas de Laura, no por cálculo, sino con sinceridad. Tenía un alma noble, admiraba el coraje, el sentido del honor, el respeto a la palabra dada, y admiraba sin reservas la fidelidad de Laura de Berny al rey, aunque él no fuera realista. Cuando estaban a punto de acercarse, cuando sucedía algo que parecía gestar un momento íntimo, ella se dominaba. Decía que no podía enamorarse de Honoré y sufrir cuando él partiese, y entonces su actitud era de rechazo. Él se desesperaba, rogaba, repetía sus sentimientos, le prometía amor eterno, pero Laura no respondía. Un día Balzac la encontró triste, y doña Laura dijo que la cansaba el peso de los años, el miedo a la soledad. Honoré prorrumpió en toda una serie de halagos, ¿no? Y ella le dijo: usted me mira con ojos de enamorado. De eso se trata, dijo él. Déjame serlo, y yo alejaré los espectros de la soledad. Y a los pocos minutos se abrazaban en la habitación de Madame de Berny. Empezaron a encontrarse en secreto. Por la noche, cuando las familias dormían, Honoré se deslizaba en la casa de su amante, que dejaba la puerta abierta. Antes del amanecer se volvía, mantenían largas conversaciones. Balzac le contaba sus esperanzas, le hablaba de lo que escribía, y Laura lo alentaba. Le sugería eliminar los estereotipos que nutrían sus folletines. Él escuchaba con la mayor atención, ¿no? Sentía que las palabras de su amante le revelaban el secreto del arte de escribir, como suele pasar. Pese a las precauciones tomadas, la relación fue descubierta. Vio cómo son estas cosas. Cuando uno es Balzac y anda con la vecina, nunca falta un buen corneta, canejo. La hija de Laura, alertada por 1000 pequeños indicios, ¿no?, los sorprendió una noche, los cachó. Por su parte, mejor dicho, la madre de Honorato, ya lo tenía medio calado porque observaba que andaba siempre con sueño el muchacho y con ojeras. Y supuso primero que Honoré había seducido a la hija de Madame de Berny y sonrió con indulgencia, ¿no? Pero un día fue a verla a la vieja de Balzac, la hija de Laura. Le contó las cosas que había descubierto y la vieja de Balzac se desmayó. Estalló una escena terrible. Balzac fue llamado miserable, lo acusaron de cubrir de oprobio a la familia, de ser el más abominable de los libertinos, de llevar el vicio en la piel. ¿Ve por qué uno no elige nunca a la vieja? En la casa de Laura también había un ambiente imaginable. Al final, Laura le recomendó a Balzac que se fuera a un apartamento que ella tenía en París, y así se hizo. Así se hizo. Honoré se instaló en una habitación de la calle Tournon, cerca de los jardines de Luxemburgo. Ella lo iba a visitar, se ocupaba de él, acomodaba su habitación y aportaba un toque femenino, dice el cronista. En aquel lugar, Honoré pensó que la única manera de hacer fortuna era convertirse en editor. Doña Laura tenía unos ahorros importantes, se los dio,
con la condición de que, además de publicar autores cuya venta era segura, por ejemplo Molière, publicara sus propias obras, Balzac. Y empezó a editar. Con la guita de Laura, Balzac editó. Fue un fracaso total. Balzac perdió todo, se quedó nada más que con los escritos de él, y doña Laura continuó alentándolo a que escribiera. En 1829 terminó de escribir Los Chuanos, unos escritos que trataban sobre los insurrectos de la Vendée, la revolución realista del 1793. Esto le permitió, este libro, le permitió conectarse con algunos salones y cafés literarios a los que asistían Víctor Hugo, Dumas, Lamartine, bueno, todos esos tipos, Chateaubriand. Pero después escribió un libro que causó escándalo por su audacia, que es La fisiología del matrimonio. Y esta obra lo hizo conocido a Balzac entre las chicas. Había llegado a escribir acerca de las virtudes de la infidelidad femenina como un derecho a la felicidad. Cuando ya empezaba a hablarse un poco de él, en un viaje a Turena, conoció a la duquesa de Abrantes, que era antigua gloria del imperio napoleónico, y ahora estaba en la miseria la vieja, ¿no? Le gustaban las viejas, me parece. La duquesa empezó a hablar de Napoleón y Honoré quedó deslumbrado. Él le sugirió escribir sus memorias, y cuando Laura de Verney se enteró del proyecto, palideció porque se enloqueció de celos. Se había acostumbrado a Balzac, este joven amante, temía perderlo, y desesperada le pidió a Balzac que pusiera fin a esa relación, y así lo hizo Balzac. Pronto Honoré quiso escribir una novela que expresara la desesperanza del paso del tiempo, que atormentaba tanto a su Laura. Era mayor que él. Ella decía que vivir la vida era también perderla. Y Balzac empezó con una novela que ustedes conocen, que es La piel de Zapa. Tenía 29 años. La piel de Zapa era una piel milagrosa, la piel de Onagro en realidad, que conseguía deseos al que la poseyera. Pero con cada deseo cumplido, la piel se achicaba y al cabo se consumía por los deseos, y al consumirse la piel se consumía también la vida del poseedor. Esta novela tiene algunos hallazgos impresionantes. La primera es la evidente alegoría con la vida, que es que por un lado satisface algunas ansiedades, pero que tales satisfacciones conducen a la muerte. Pero mejor todavía, señala, y esto es delicioso al leerla, la imposibilidad de no desear. Exactamente. El hombre, cuando comprende que cada deseo suyo es cumplido, pero que también le va achicando la vida, resuelve no desear y no lo consigue. Y no lo consigue, no se puede no desear. Todo el tiempo vivir es estar deseando, y se le cumplen cosas que él ni siquiera sabía que deseaba. Eso es todo deseo tiene un precio, ¿no, Alejandro? Exactamente. Es una novela maravillosa. Balzac la escribió cuando tenía 29 años. Hay gente que ingresa a la universidad en estos tiempos. Después llegó la comedia humana, bueno, es una serie ahí. Trabajaba de noche, Balzac. No le gustaba escribir sentado. Caminaba todo el tiempo con un candelabro en la mano y envuelto en un hábito de monje. Para no dormirse tomaba todos los días 30 tazas de café. Como los personajes eran muchos, para no confundirlos, usaba unas muñecas que llevaban un cartelito con el nombre correspondiente y con los detalles. Cuando uno de los personajes moría, tiraba la muñeca debajo de la cama. Laura copiaba, lo guiaba, lo aconsejaba. Era la primera lectora y la más importante. Se convirtió finalmente Balzac en un autor de moda. Él decía que era posible, y a veces lo hizo, escribir una novela por mes. Escribía muchísimo, Sin embargo, siempre vivió sin ningún lujo. Teníamos contado alguna vez que en las paredes de su pieza dibujaba las cosas o anotaba las cosas que hubiera querido tener. Ponía, por ejemplo, espejo de Venecia. Pintaba la pared. Escrito, espejo de Venecia, tapiz de los gobelinos, cuadro de Rafael, biombo de Palisandro.
Pero él en realidad no tenía nada. Sin embargo, se puso de moda. Y cuando uno se pone de moda, lo empiezan a perseguir las mujeres. Y pese a su amor por Laura, cedía Balzac a lo que él llamaba una ansiedad sentimental. Siempre uno encuentra un nombre digno. Que disfrace esas vulgaridades de un sentimiento más complejo, ¿no? Pues no se perdía ninguna aventura y se la pasaba leyendo cartas y él pensaba por ahí le iban a posibilitar algún amor. Pero Laura sabía que él siempre volvía a ella. En febrero de 1832 llegó la carta de una desconocida, una admiradora polaca, Ewa Hanska. La carta picó la curiosidad de Balzac y no le dijo nada a Laura. Ella ya se acercaba a los 60 años. La hija mayor, aquella del lío, había muerto, la que los había descubierto. La otra había enloquecido. En fin. Cada infidelidad de Honoré la debilitaba y penaba porque sabía que iba a ser abandonada definitivamente. Llegaron otras cartas, todas de la polaquita, Hanska. Al final Laura vio que él se abalanzaba con desesperación sobre aquellas cartas y adivinó que comenzaba un nuevo amor. Lo interrogó, Balzac no disimuló, se fue a Ginebra, se fue a Viena a fin de conocer a Ewa Hanska. Para hacer ese viaje empeñó la platería. Nunca tuvo mucha plata, pobre, ¿no? Después de esa partida Laura cayó enferma y murió. Balzac se enteró de esta muerte ya cuando estaba junto a Ewa Hanska. Su dolor fue inmenso y dijo: me sé abandonado, he perdido a la divinidad. Y nunca tuvo consuelo. Mucho tiempo más tarde, Balzac pudo enamorarse de Ewa Hanska. Mucho tiempo más tarde. Efectivamente era muy hermosa, pero estaba casada. La polaquita Ewa Hanska estaba casada con un millonario y lo rechazó a Balzac. En ese momento Balzac regresó a París, despechado e incluso apremiado por las necesidades económicas, decidió dedicarse a plantar ananás en la Ville Gabriel. Le fue mal, porque ahí, no sé, donde es un barrio que había una nieve, el tipo plantó ananás, se le pudrieron todo, ¿no? Y una tarde se enteró de que el marido de Ewa, el millonario, había muerto. Balzac le escribió anunciando su próxima visita a Rusia, pero ella se negó, diciendo que se abocaría solo a la educación de su única hija. Y para Balzac aquello fue un desastre, le había esperado 10 años a Ewa. Y recurrió a un último intento, le escribió a Liszt, que era amigo de él, ¿no? A Franz Liszt. Y le pidió que fuera a Rusia a convencer a Ewa para que recapacitara y correspondiera a su amor. Y Liszt se negó. ¿Qué te crees? No tengo nada que hacer más que ir a Rusia. Ya voy. Y si ya voy, ¿para qué voy? Le volví a ver quién es. Soy Liszt. Dice Balzac que le debo Liszt, ya aflojé. Pero Ewa se enteró, sin embargo, de esta intención de Balzac y le pidió que fuese a su encuentro en San Petersburgo. Balzac fue, Ewa lo recibió, se casaron el 14 de mayo de 1850, pero Balzac enfermó. El invierno ruso no le cayó bien y viajó a París, donde murió ese mismo año, a los 51 años. Es impresionante, ¿no? Impresionante. Usted sabe que en los últimos tiempos, él que, como he dicho, soñaba con escribir centenares de libros. Así que no, había que escribir por lo menos 10 o 12 libros por mes. Y en los últimos tiempos hablaba a sus amigos de los muchísimos libros que aún pensaba escribir y los tenía decididos, incluso con el título. Y hasta tenía hechas las maquetas. Eran libros encuadernados con las hojas en blanco, con el título en el lomo y en la primera página. Uno se llamaba, por ejemplo, Conte Mélancolique, y era un cuaderno en donde iba anotando las cuentas. Bueno, parece que laburaba de noche, dormía por la mañana. Un día dice que oyó ruido y había entrado un chorro, y el chorro estaba ahí trabajando abriendo los cajones. Y Balzac se incorporó y le dijo:
Siga, maestro, yo nunca encontré nada. Qué bárbaro. Bueno, ¿a quién vamos a dedicar esto? Bueno, a los dos protagonistas de esta historia, a la pobre Laura y al pobre Balzac, que al final nunca tuvieron demasiada paz, ¿no? Y a Evita Hanska también, que después terminó aceptándolo, pero por un ratito. ¿Qué cosa hay? Hay destinos tan extraños. El destino amoroso de Balzac verdaderamente es muy extraño. Un hombre de tanta imaginación, justo enamorado de la vieja de al lado, y después se enamora de otra mina y la mina lo tiene 10 años esperando. Sí. Todo muy curioso, muy raro, ¿no? Muy raro. Me causa mucho agrado, Alejandro, el respeto por la pasión ajena que tenía más allá de los prejuicios. Digo, esto de emocionarse cuando alguien le habla de la reina y cuando alguien le habla de Napoleón, es decir, más allá del destino de la pasión, cómo respetaba esto, ¿no? Claro, más allá de las propias convicciones. Exactamente. Está bien, respetaba la devoción, más allá del objeto de aquellas devociones. Está muy bien eso. Bueno, entonces se lo vamos a dedicar a nuestro Balzac, que además escribía maravillosamente bien. Él hablaba de los personajes. ¿Cómo se llamaba la mina esta? Eugenia Grandet era. Hay una novela. Y por ahí venía un amigo a visitarlo, dice, ¿qué tal? Bien. Dice, vos sabés que Eugenia se ha puesto mal, decía. ¿Qué Eugenia? Sí, hablaba de los personajes como si fueran personas vivas. Personas vivas, sí, así tomaba eso. Pero estamos en presencia de un escritor decimonónico. A nosotros estas fichas, estas cosas que hacía Balzac, que hacía Émile Zola, nos parecen ahora un poco estructuradas, pero bueno, era verdaderamente un escritor maravilloso. ¿Con qué vamos a ilustrar esta charla sobre nuestro querido Balzac? Bueno, hay un tango que está hecho para este amor, que es el tango llamado, el tango de José Canet, creo que es, Los cosos de al lado. Los cosos de al lado. Muy lindo. Que ha sido compuesto pensando seguramente en el amor de Balzac por la vieja de al lado, por doña Laura. Por la vecina. Por la madre de las chicas. Así que cante, querido Jorge Vidal, este tango que ha sido hecho pensado en los amores contiguos de los grandes escritores. Adelante.